ejemplo, de matrimonio homosexual, las leyes de género, la ideología de género que se está difundiendo desde el propio Estado, desde sus instituciones, me parece que es un ariete contra lo que pudiera quedar esas vigencias naturales. No veo dónde puede conservarlas. La verdad es que en ningún sitio no se me ocurre. Y además el Estado no es más que el embés, tal como yo lo veo, del mercado, ¿no? Cosas que sabía Maquiavelo, ¿no? El desarrollo del intercambio depende de la construcción del Estado. O sea, no creo que haya... La verdad es que desespero del Estado, por decirlo de algún modo. Lo de anarco no pasa un chiste, quiero decir que no es verdaderamente... Quiere decir únicamente que este desdén, este desconfianza hacia el Estado. Por supuesto que me someto a la autoridad de la verdadera autoridad, que yo entiendo que no es la de Leviatán, ¿no? Yo debería tener un tercer turno, pero va a ser rapidísimo, porque cada vez que hablo digamos, se reclaman nuevos turnos, entonces nunca terminaríamos, ¿no? Solamente una cosa, esto último, que es un juicio de apreciación. Yo, respecto de lo de don Ángel David, pues habría mucho que hablar, claro está, pero lo dejamos. Pero no sobre lo último sí es central a nuestro tema de hoy. Lo otro pues son apreciaciones marginales, ¿no? Y yo creo que no merece la pena que los pocos minutos que quedan nos centremos en esto. Pero yo a Fernando Muñoz sí le diría una cosa. Vamos a ver, yo creo que el principal ariete contra las vigencias naturales, por utilizar ese término que él ha utilizado, es en este momento el mundialismo. Es el mundialismo, son las ideologías mundialistas a través de sus tenazas, etc. Y es verdad que esa ideología mundialista fundamentalmente se ha desarrollado inicialmente a través de los organismos internacionales, que han sido mucho más activos en la destrucción de las vigencias naturales, y en un segundo momento ha llegado a los estados modernos. De tal manera que los estados en este momento son reflejo de esas mismas tendencias que tienen las organizaciones internacionales en la implementación, en la ejecución de la ideología mundialista. Y es precisamente ese carácter subordinado o ese carácter reflejo de la acción perversa de los estados la que me lleva a mí, y pienso que a don Ángel David, quizá no por las mismas razones y con la misma intensidad, pero creo que en esto sí estamos de acuerdo, a considerar que comparando en este momento los estados con las otras instancias, son más pérfidas, son más perversas esas instancias mundialistas que no las instancias estatales, que en ocasiones, parcialmente, limitadamente, son capaces de poner un cierto freno a esos males. Es un matiz, pero vamos, es más táctico que otra cosa. No es táctico. Pues si le parece, pasamos a un turno de palabra. Había dos personas por ahí por el fondo que lo habían pedido. Y también el chico aquel de las gafas. ¿Llevas gafas? Sí. No veo bien. Es que yo también llevo gafas y no veo muy bien. Bueno, yo en realidad las preguntas que se me han ido ocurriendo más o menos se han contestado, pero una sí a lo que ha dicho Fernando era que cuando ha dicho que la cristiandad no es política, es antropológica, yo habría dicho cuánto de antropológico hay en lo político, ¿no? O así de forma más general, cuántas veces de la necesidad se hace un vicio, ¿no? La política, bueno, pues acaba como fuera. En fin, la historia hay ejemplos. Y lo otro simplemente sería un comentario respecto a haciendo una especie de taxonomía de las ideologías y en relación con la historia, cómo a veces parece que se intenta organizar con un sistema de ideas el mundo, las relaciones entre las personas, luego ya directamente se intenta organizar la naturaleza de las personas o se olvida por completo, o ya no de las personas, la naturaleza de las cosas, ¿no? Y si así finalmente se destruye ya no solo pues el tejido social, las relaciones entre las personas, sino finalmente se destruye el individuo, bueno, pues ¿a qué lleva esto? Vamos, digo, en progreso en la historia, estas ideologías que han ido, parece, a más, a veces a ese totalitarismo, ¿no? Intentar abarcar a todo el género humano, llegando a los delirios en los que vivimos hoy en día. ¿Qué queda por destruir? O sea, cuando ya directamente es el individuo lo que queda totalmente pues desasido de su naturaleza, que será lo siguiente, no sé, un poco ese comentario. A mí se me ocurre recomendarte una lectura de Fabrice Hachat,
que lleva un título algo así como cuando todo está en vías, porque todo está en vías de destrucción. Para evitar precisamente responderte, lo hemos dicho aquí, no queda más que resistir, yo no creo que haya otra cosa que hacer. Y en cuanto a la distinción entre lo político y lo antropológico, para mi juicio es neta y fundamental. Lo que pasa es que es muy difícil determinarlo. Digamos que lo antropológico tiene algo de natural y el Estado es una máquina, es un artefacto. No se mueve por sí mismo. Mientras que por sí mismo ha ido surgiendo un tipo de vínculo interpersonal desde el fondo de la historia. Esto habría que llevarlo incluso al neolítico. Yo creo que la institución natural por antonomasia es el parentesco. Y las primeras agrupaciones humanas, que podían reunir a centenares de personas, tenían un carácter muy llamativo, eran grupos humanos, no quiero llamarlo sociedad, por lo que he dicho antes, serían comunidades sin extraños. Yo a veces los llamo sinolones, utilizando el término aristotélico del sínonon. Son todos compactos en el que todo miembro del grupo es al menos pariente de otro miembro del grupo, porque el modo de integrarse en él es establecer una alianza de parentesco. Yo creo que eso es el principio de la historia humana y que la cristiandad fue una modulación muy compleja de la vida antropológica, de manera que las medidas que afectaban al grupo, a la totalidad, estaban, por decirlo de alguna manera, si había algo de política, era una política, o la gestión de la comunidad, la gestión del todo unificado, estaba siempre al servicio de la preservación de esas estructuras antropológicas elementales. A veces digo que se ha perdido de vista en el terreno de la reflexión política una categoría política fundamental que es la de felicidad. Hoy en día, decía ayer incluso aquí, la felicidad se ha convertido en una categoría meramente psicológica, que se puede uno dotar de ella pues fácilmente en la farmacia, ¿no? Aloperidol o Transilium, y ya tienes tu felicidad a mano. Sin embargo, la felicidad es, a mi juicio, no tiene más sentido que la comunión. Solamente se puede ser feliz en comunión con otros presentes y ausentes. Y esto hay que tematizarlo porque es fundamental. La preservación de esa comunión es el objetivo de la política, la defensa del bien común, claro. Pero sobre todo el vínculo comunitario interpersonal, ¿vale? Creo que en el origen de la realidad humana, en el neolítico, lo que caracteriza precisamente esas primeras comunidades estrictamente humanas o propiamente humanas desde un punto de vista antropológico es esa mutua pertenencia, es ese vínculo de parentesco de unos con otros. Hasta el punto de que yo creo, bueno, es el comunismo primitivo, de estas reflexiones, es verdad que son modernas, ¿no? Pero que tienen un referente yo creo que real. Vamos, por lo menos si aceptamos los registros de arqueólogos o paleontólogos, etcétera, ¿no? Esos grupos humanos son grupos de una unión común, férrea, profunda, que está ligada al parentesco. A mí me parece que la última resistencia, si estamos hablando de resistencias, es el parentesco. Y es una resistencia, también tengo que decir, que a mi juicio, quizá por mi propia experiencia, destruida, arruinada. No hace falta más que ver las tasas de divorcio, en fin, tenemos una noticia reciente, ¿no? Asesinatos o maltratos infantiles, pornografía entre jóvenes, entre adolescentes y niños, en fin. Vivimos en una sociedad donde el último bastión, la última célula comunitaria que yo creo que era, por eso le doy tanta importancia a estas leyes de género, porque me parece que es la destrucción de lo que nos apoyaba la plataforma última de resistencia. Pedía la palabra a otros ponentes de la mesa. Sí, en mi caso muy breve. Simplemente para decir que el querido colega Fernando Muñoz ha vuelto a utilizar antropológicamente la expresión Estado y la expresión política sobre todo. Yo puedo admitir, y concuerdo con él, que utilizando la palabra Estado como sinónimo de Estado moderno, evidentemente hay una desconexión entre lo antropológico y lo estatal, porque lo estatal es un artefacto y por tanto... Pero si eso lo trasladamos ya a la palabra política, la cosa es mucho más osada. Yo eso no me atrevería a hacerlo, porque la política tiene verdaderamente una entraña antropológica. Más aún, probablemente las grandes doctrinas antropológicas llevan consigo aspectos políticos. Entonces me gustaría precisarlo para que no quedara una doctrina equívoca y desde mi punto de vista muy peligrosa en el auditor. Sí, es que digo política, cuando hable de política, porque tengo el hábito, hablo de política sin entrañas, precisamente. Del puro artefacto estatal. Había otra palabra pedida por allí.
quizás se pudieran hacer muchas puntualizaciones o preguntas sobre cosas que pudieran matizarse, pero sí me llama la atención lo que ha dicho don Miguel Ayuso, que yo creo que también lo señaló el primer día Monseñor cuando decía en su ponencia que el catolicismo no es una ideología y que en su ponencia como tal iba a defender el por qué el catolicismo no es una ideología, que es que has dicho el por qué no emplear la palabra catolicismo. Y recordando también la ponencia de ayer de Fernando con Fernando de Liria hubo un momento en el que dijo: probablemente el catolicismo sea una secta especial, buena, y yo no defiendo que no haya sectas, sino que cada uno pueda tener su propia secta. Es decir, ya no es ni siquiera una ideología. Y eso lo dijo Fernando de Liria literalmente. Y entonces... Sí, pero eso es la negación de la existencia de una verdadera comunidad entre los hombres y la existencia exclusivamente de opciones que son únicamente respetables y que en principio todas, mientras no sean particularmente perjudiciales o perturbadoras de las demás, pueden desarrollarse. Pero eso es digamos, la idea exclusivamente societaria de la convivencia humana. Y por tanto no comunitaria, pero la convivencia humana, igual que la Iglesia es una comunidad y no simplemente es un conjunto de personas que deciden ir a un templo porque eso sí que eso puede llegar a ser una secta, la Iglesia verdaderamente es el cuerpo místico de Cristo. Y como la familia tiene unos vínculos que no son exclusivamente voluntarios, uno se casa libremente y voluntariamente, pero una vez que se ha casado, las obligaciones que se le imponen ya no dependen de su voluntad. Y pasa lo mismo con la comunidad política. Entonces esto hay que explicarlo, que los liberales y los marxistas de hoy, que son neomarxistas, no dejan de ser liberales, y por eso hacen el elogio de la ilustración de una manera constante, pues no pueden comprender la naturaleza verdaderamente comunitaria de la vida política. En sentido propio. Sí, en sentido propio. ¿Había alguna otra palabra por allí? Que lo que yo realmente lo que quería decir es, pensando en eso, es si no habría que volver a definir ciertos términos. Yo estoy estudiando Derecho Eclesiástico del Estado, de repente me he encontrado que la palabra laico no es la palabra que yo tradicionalmente he definido como aquel católico que no lleva una vida consagrada, sino laico, cuando se define Estado laico, es un Estado aconfesional. O sea, ya es como una degeneración del propio término, ya no es que no lleves una vida consagrada, es que ni siquiera confiesas una fe. Entonces a lo mejor habría que empezar a definir de dónde vienen ciertos términos, porque también de ese término mi profesora de Derecho Eclesiástico distingue entre un Estado laico y el laicismo. Y si el Estado laico era el Estado confesional, el laicismo era la persecución directa. Esos son las trampas del clericalismo. Entonces los curas empiezan a decir, cuando digo los curas estoy refiriéndome a altas autoridades, los curas de base repiten esas consignas. Empiezan a distinguir, hay una laicidad que es buena y un laicismo que es malo. Oiga, la laicidad es traducción del francés laïcité, y la laïcité es la separación radical entre Iglesia y el Estado que se establece en la ley de 1905. Después de varias vicisitudes de la Revolución Francesa. Entonces se juega, hay una laicidad, entonces luego ya se omite el laicismo y se distinguen entre dos tipos de laicidad. Hay una laicidad positiva, hay una laicidad inclusiva, hay una sana laicidad, llegan a decir. Claro, efectivamente, con ese tipo de distingos tramposos de los curas no hay manera de transmitir un mensaje que permita refundar convenientemente la doctrina social y política de la Iglesia. Tiene usted razón. No, simplemente decir que efectivamente, aquí se ha dicho, cuando se empieza un debate hay que fijar los términos. Obviamente hay términos unívocos, equívocos y análogos, y efectivamente si yo empleo la palabra laico, lo mismo para referirme a una cosa que para otra tengo que precisar los términos. Una anécdota, yo me acuerdo que a mí me explicaron que antes nos llamaban, a los que no éramos curas nos llamaban seglares, ¿no? Y cuando yo era pequeño en la escuela un día nos explicaron que no, que ahora ya éramos laicos. Cuando yo fui y se lo dije a mi abuela me montó un escándalo, porque me dijo que en casa nunca hemos sido partidarios de la escuela laica, siempre hemos sido de derecha, y yo me estaba en contra de eso, como que somos laicos nosotros. Es una anécdota, ¿no? Hay que fijar los términos y efectivamente a partir de ahí es posible un diálogo, si no, es imposible. Es más, no hay que discutir acerca de los términos, porque si no, se hace imposible el diálogo. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues
pues si les parece bien, porque además algunos de los ponentes deben marchar, pues damos por conclusa esta charla. Y sí que una cosa que se me olvidó decir al principio, que es que el viernes por la tarde el profesor Juan Bautista Fuentes, que iba a ser el encargado de dar la conferencia de clausura a estas jornadas, finalmente no las va a poder dar por razones de salud. Y entonces estamos va a haber una actividad, va a haber otra mesa redonda, no actividad así en general. Y bueno, en ella va a estar el profesor Juan José Escandel, con seguridad, y pues lo demás es misterio, es la sorpresa. Y bueno, pues no dejéis de venir el viernes tampoco, y muchas gracias por haber venido y por las preguntas, y muchas gracias a los ponentes nuevamente. Y pido un último aplauso. Seguiremos charlando. Otra vez al mismo y ya está. Otra vez al mismo.